La Biblia, tal como la conocemos hoy, no es un solo libro, sino una colección de textos escritos en diferentes épocas y lugares. Sus primeros escritos datan de miles de años atrás, en idiomas como el hebreo, el arameo y el griego. Según la tradición, los textos originales del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas y líderes religiosos del pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento recoge los relatos de los apóstoles sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cómo llegaron estos textos a nuestras manos? Durante siglos, la Biblia fue transmitida en su idioma original hasta que, en el siglo IV, San Jerónimo realizó la primera gran traducción, la Vulgata, en latín, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica. No fue hasta el siglo XVI que la Biblia se tradujo al español. Casiodoro de Reina fue el primero en hacerlo, y su versión, conocida como la Reina Valera, marcó un antes y un después. Desde entonces, han surgido muchas otras traducciones, cada una con sus propias características. Aunque el mensaje debería ser el mismo, en la actualidad, la mayoría de religiones ha adaptado una en particular, y el por qué es lo que exploraremos a continuación. Hoy en día, existen múltiples versiones de la Biblia en español, y cada una tiene características únicas que la hacen diferente de las demás. Por ejemplo, la Reina Valera, una de las más populares entre los cristianos evangélicos, es conocida por su lenguaje tradicional y su fidelidad a los textos originales. Por otro lado, la Biblia latinoamericana, preferida por muchos católicos, utiliza un lenguaje más moderno y accesible, adaptado a la cultura de América Latina. También está la nueva versión internacional, que busca un equilibrio entre precisión y claridad, o la traducción del Nuevo Mundo, utilizada por los Testigos de Jehová, que incorpora ciertas interpretaciones específicas de su doctrina. Cada versión tiene un propósito distinto. Algunas priorizan la literalidad, otras buscan ser más comprensibles, y otras reflejan las creencias de una comunidad religiosa en particular. Pero, lo que genera muchas dudas es cuánto podrían estas variaciones cambiar el significado del mensaje original. Porque cada denominación religiosa tiene su versión preferida de la Biblia, y esto no es casualidad. Por ejemplo, los católicos tienden a usar la Biblia latinoamericana o la Vulgata, mientras que los protestantes suelen preferir la Reina Valera. Los Testigos de Jehová, por su parte, utilizan la traducción del Nuevo Mundo, que incluye algunas diferencias notables en ciertos pasajes clave. Lo que se cuestiona de estas diferencias es que simplemente puede ser una cuestión de traducción, o quizá hubiera algo más detrás de estas elecciones. Algunas de estas versiones tienen diferencias que pueden cambiar la forma en que se interpreta un pasaje. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Sin embargo, en la traducción del Nuevo Mundo, el versículo dice: «En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un Dios». Esta pequeña diferencia cambia completamente la comprensión de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios. Otro ejemplo se encuentra en Mateo 17:21, donde en la Reina Valera se menciona: «Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno», mientras que en muchas versiones modernas, como la Biblia latinoamericana, este versículo no aparece en absoluto. Esta omisión se debe a que algunos estudiosos creen que no está presente en los manuscritos más antiguos, lo que genera debates sobre su autenticidad. Otra diferencia sucede en el versículo 1 Juan 5:7. En la Reina Valera se lee: «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno». Sin embargo, en la mayoría de las versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, este versículo se omite o se presenta de manera diferente, ya que los manuscritos más antiguos no incluyen esta frase, lo que ha generado controversia sobre su origen. Antes de seguir, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las diferencias entre las versiones de la Biblia?
¿Crees que tienen un impacto real en las creencias de cada religión? Déjame tu comentario abajo y comparte tu punto de vista. Ahora, sigamos con el tema. Estas diferencias no son meras cuestiones de palabras, afectan profundamente la teología y las creencias fundamentales de cada grupo religioso. A lo largo de los siglos, las distintas versiones de la Biblia han surgido no solo por razones de traducción, sino también por decisiones históricas, culturales y doctrinales que reflejan las necesidades y prioridades de cada comunidad. Las diferencias en las traducciones de la Biblia no solo afectan el significado de ciertos pasajes, sino que también pueden tener un impacto profundo en la fe y la doctrina de las personas. Las denominaciones cristianas no solo eligen una versión por su lenguaje o accesibilidad, sino también porque cada una refleja, de alguna manera, sus creencias y enseñanzas fundamentales. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, al utilizar la traducción del Nuevo Mundo, tienen una interpretación muy particular de pasajes como Juan 1:1, que mencionamos antes. Para ellos, esta versión subraya la idea de que Jesús, aunque divino, no es igual a Dios, lo que es central en su doctrina. De manera similar, en la Biblia latinoamericana, muchos pasajes que hacen referencia a la Virgen María o a los santos se presentan de manera que favorece una visión católica más tradicional, mientras que en las versiones protestantes, como la Reina Valera, se omiten o se interpretan de manera diferente, reflejando un enfoque más centrado en la relación directa con Dios. Estas diferencias no son solo lingüísticas, sino que se convierten en puntos clave que definen cómo se vive la fe. Las comunidades cristianas, por ejemplo, pueden interpretar el papel de la Iglesia, la naturaleza de los sacramentos o la forma en que deben orar, basándose en lo que dice su versión de la Biblia. Esto crea una diversidad de enfoques dentro del cristianismo que va más allá de la traducción misma, influenciando las prácticas religiosas, las enseñanzas y, por supuesto, la vida cotidiana de los creyentes. Los cristianos evangélicos, basados en su interpretación de la Reina Valera, suelen enfatizar la salvación personal a través de la fe en Jesús. Por otro lado, los católicos, con la Biblia latinoamericana, destacan la importancia de los sacramentos y la intercesión de los santos. En cambio, los Testigos de Jehová, utilizando su traducción del Nuevo Mundo, ponen un fuerte énfasis en la predicación y la enseñanza del reino de Dios, alineándose con lo que interpretan como un mandato bíblico específico. La existencia de tantas versiones de la Biblia tiene raíces complejas que abarcan factores históricos, lingüísticos y teológicos. Originalmente escrita en hebreo, arameo y griego, la Biblia ha sido traducida innumerables veces para adaptarse a las culturas y lenguas de diferentes épocas. Sin embargo, estas traducciones no son simples transcripciones literales. Los traductores enfrentan el desafío de interpretar los textos originales y elegir cuidadosamente las palabras o frases que mejor transmitan el mensaje de manera fiel y comprensible. Desde un punto de vista teológico, las diferentes denominaciones cristianas han interpretado los textos bíblicos de maneras distintas, lo que ha llevado a la creación de versiones que reflejan sus creencias y doctrinas. Los protestantes tienden a basarse en versiones que enfatizan la autoridad única de las Escrituras, mientras que los católicos y ortodoxos incorporan tradiciones que amplían o complementan la Biblia con libros adicionales, como los deuterocanónicos. Incluso las diferentes versiones han influido también en las costumbres y prácticas de las religiones. Por ejemplo, los Testigos de Jehová no celebran cumpleaños ni festividades como la Navidad, ya que creen que no tienen respaldo bíblico y están asociadas con prácticas paganas. Además, basándose en Hechos 15:29, prohíben el consumo de sangre. En cuanto a la vestimenta, algunas denominaciones cristianas conservadoras siguen Deuteronomio 22:5, que restringe el uso de pantalones en mujeres, limitándolas a faldas o vestidos. También, algunas religiones evitan ciertos alimentos como el cerdo, basándose en las leyes del Antiguo Testamento. Estas prácticas reflejan cómo cada grupo interpreta las Escrituras y las adapta a su contexto cultural y doctrinal. Como hemos visto,
Las diferentes versiones de la Biblia y las costumbres que surgen de ellas reflejan las diversas formas en que los creyentes interpretan las enseñanzas sagradas, ya sea por tradición, conveniencia, contexto cultural o diferencias teológicas. Cada religión busca vivir de acuerdo con lo que entiende como la voluntad divina. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que las versiones de la Biblia influyen en las creencias y prácticas religiosas? Déjame tu comentario, y si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte para más videos como este. Nos vemos en el próximo.